¿Quién va a ser el jugador fracaso rotundo de la selección España en el Mundial? Uf, ¿querés que la tire? Soltalo. Pero vos te vas a enojar. Tú suéltalo. Para mí va a ser... Ey, una pregunta muy importante. ¿Cuál es la máxima candidata a ganar la Copa del Mundo este año? Puedo tirar la bomba y que no se sorprendan. Tirá, a ver. Irak. ¿Cómo va a ganar Irak? No seas tarado. Tómate en serio las cosas. Ojo con Cabo Verde, amigo. Ojo con Cabo Verde. Amigo, la Nueva Zelanda de Team Payne. Team Payne, boludo. Team Payne MVP. Máxima candidata, para vos. Una de las máximas candidatas para mí es Argentina, Francia, Portugal. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a Portugal, boludo? El mundo del fútbol le debe un mundial a CR7. El mundo del fútbol quiere que CR7 tenga un mundial para que siga existiendo un supuesto debate. Otra de las máximas candidatas a ganar la próxima Copa del Mundo es España, señores. Vamos a hacer un análisis de cómo llega España desde el 2022 hasta el 2026. Cómo llega al debut España el lunes 15 de junio a la 1 de la tarde en el Estadio de Atlanta. Frente a Cabo Verde, por supuesto. Frente a Cabo Verde. Resultado, ya. ¿Se puede tirar un resultado? Sí, 4-0 España. 8-0 España. No, ¿cómo 8-0? Imposible. Amigo, no defiende Ayrton Costa para Cabo Verde. España arranca el marzo del 2022 con amistosos previos al Mundial. Que recordemos que ese Mundial se jugó en noviembre y diciembre porque en Qatar hacía muchísimo calor. Arranca ganando contra Albania 2-1 y después ganando contra Islandia 5-0. En junio y septiembre de 2022 se jugó la UEFA Nation League, la fase de grupos. Recordemos que son partido de ida, partido de vuelta. Arranca empatando con Portugal, empata de nuevo con República Checa, le gana a Suiza, le gana a República Checa 2-0, pierde con Suiza en el partido de vuelta y le gana a Portugal 1-0. En total sacó 12 puntos, 18 posibles, pero aún así le alcanzó para pasar al Final Four. En noviembre y diciembre de 2022 se jugó el Mundial de Qatar, donde enfrentó a Costa Rica, Alemania y Japón. A Costa Rica le gana 7-0 en el primer partido, con Alemania empata 1-1 y con Japón pierde 1-2. Pasa a los octavos de final, porque le alcanzó para pasar a los octavos de final. Recordemos que ahí hubo un momento en donde perdía España, empataba Alemania y clasificaba a Costa Rica y Japón. Fue un momento tremendo. Y en los octavos de final empata 0-0 en un partido muy parejo, con muchas más llegadas de España que de Marruecos. Pero bueno, al final en el tiempo reglamentario no se pudieron sacar diferencias y terminó perdiendo por penales, habiendo errado los 3 penales consecutivos. En total tuvo una victoria, un empate y 2 derrotas. O un empate, depende cómo tomemos contra Marruecos. En consecuencia del mundial fracaso de España, se fue Luis Enrique. Luego, en el del año 2023, tienen un cambio de ciclo donde entra el doctor Luis de la Fuente, dándole una idea clara de juego al equipo. Teniendo en junio de 2023 el Final Four que habían jugado de la Nation League, tienen la semifinal contra Italia, donde ganan 2-1, y en la final empatan 0-0 contra Croacia, pero terminan llevándose el título tras los penales. Primer Bueno, título de Luis de la Fuente. Primer título de Luis Lafuente, primer título de medio choreado. Pero lo consiguió Luis Enrique. Y en 24 se da la consolidación deportiva de España porque juegan la Eurocopa, donde juegan 7 partidos y ganan 7. España debuta en la fase de grupos contra Croacia ganándole 3-0, después le gana 1-0 a Italia y termina por ganarle 1-0 a Albania. 3 partidos, 3 victorias. Luego en la fase eliminatoria, en octavos elimina en una goleada atómica 4-1 a Georgia. En cuartos lo deja fuera Alemania en la prórroga 2-1. Y la semifinal España le gana 2-1 a Francia. Y en la final 2-1 a Inglaterra. En total 7 partidos, 7 victorias, un pleno histórico. Seguimos en el año 2024, cerca de fin de año se juega la fase de grupos de la Nation League de nuevo. Donde recordemos que son partidos de ida y vuelta. Empata 0-0 con Serbia en la ida, gana 3-0 con Serbia en la vuelta. Le gana a Suiza en los 2 partidos, 4-1 y 3-2 respectivamente, y a Dinamarca le gana 2-1 y le gana 1-0. En total tuvo 5 victorias, un empate y 0 derrotas. Bueno, en el año 2025 España sigue mostrando su buen rendimiento de cara al Mundial con las eliminatorias. Eliminatorias que, bueno, juega contra Cabo Verde. En marzo y junio de 2025 tienen la fase final de la Nation League, donde juegan contra Países Bajos, teniendo un empate global y clasificando por penales nuevamente. O sea, de pedo. Tienen
un partidazo contra Francia donde ganan 5-4 y en la final se cruzan con Portugal empatando 2-2 y esta vez perdiendo el título por penales. Bien. En septiembre y noviembre del año 2025 están las eliminatorias para el Mundial, donde España disputa la clasificación contra Bulgaria ganándole 3 y 4-0, contra Turquía ganándole 6-0 y luego empatando 2-2, y contra Georgia ganándole 2-0 y luego 4-0, teniendo así 5 victorias y un empate y la clasificación directa para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y con esos resultados llegamos al Mundial, o al año mejor dicho, 2026, donde en marzo inició nuevamente con amistosos, ganándole a Serbia 3-0 y empatando con Egipto 0-0. Así llegamos hasta esta instancia, donde España llega sin derrotas prácticamente, sin derrotas importantes en el último tiempo, y luego de haber cambiado un ciclo, porque lo sacó a Luis Enrique después del Mundial 2022, a nuestro colega el streamer, e incluyendo a Luis el Calvito de la Fuente a su banco de suplentes. España en el 2026 está en el grupo H, junto con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Como dijimos, debuta con Cabo Verde. Acá tenemos una leve predicción. La predicción la vamos a hacer mucho más adelante, pero todos suponemos que Arabia Saudita va a terminar segunda de grupo. Yo tengo una premonición. Para mí termina Uruguay primera de grupo, España segunda. Y Arabia Saudita clasifica como mejor tercero. ¿Cómo termina el grupo H? Para mí el grupo H termina simple, sencillo y para toda la familia, con España y Uruguay empatadas en puntos, pero España clasifica por diferencia de goles, primera, Uruguay segunda, Arabia Saudita tercera y bueno, Cabo Verde, por donde vinieron. Por donde vinieron, nos vemos en el aeropuerto. Tirame la lista de los convocados que tuvo Luis Enrique para el Mundial 2022. Bueno, Luis Enrique para el Mundial 2022 lleva en el arco a Unai Simón, en ese momento en el Athletic de Bilbao, Robert Sánchez en el Brighton y David Raya en el Brentford. Ah, bien. Dios mío, qué paquetada pañita. ¿Por qué llevó a Víctor Valdés, boludo? En la defensa llevó a Dani Carvajal en el Real Madrid, como actualmente, a Spilicueta en el Chelsea, Eric García en el Barcelona, Hugo Guillamón en el Valencia, Pau Torres en el Villarreal, a Aymeric, como pingo siga, Laporte en el Manchester City, Jordi Alba en el Barcelona, José Gallá en el Valencia. Bien. En el centro del campo, los titiriteros, digamos, en ese entonces eran Sergio Busquets en el Barcelona, Rodri en el Manchester City, Pablo Gavi en el Barcelona, Carlos Soler en el PSG, Marcos Lente Llorente en el Atlético de Madrid, Pedri en el Barcelona y Coque Resurrección en el Atlético de Madrid. Por último, los encargados de inflar las redes en ese entonces eran Ferran Torres en el Barcelona, Nico Williams en el Athletic Club de Bilbao, Jeremy Pino en el Villarreal, Álvaro Morata en el Atlético de Madrid, Marco Asensio en el Real Madrid, Pablo Sarabia en el PSG, Dani Olmo en el Red Bull Leipzig y el ave resurrección Ansu Fati en el Barcelona. Esos fueron los jugadores que llevó Luis Enrique para el Mundial 2022, donde quedaron afuera con Marruecos por penales, habiendo errado los 3 penales. Y perdiendo con Japón en fase de grupo. Desastre. En pelota Luis Enrique. Bueno, vamos con los jugadores, con la lista de jugadores que acaba de presentar en el 2026 el técnico Luis de la Fuente. En el arco puso Unai Simón y David Raya, que se mantienen, y Joan García del Barcelona, que lo sumó en reemplazo de Robert Sánchez. Después tenemos en defensores Marco Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García, Marc Pubil, Marco Curella y Alejandro Grimaldo. Llorente, que se repite, en el mundial anterior fue como mediocampista, este año lo ponen como defensor. Vamos a los mediocampistas: Rodri Hernández del Manchester City, que también repite, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, que vuelven a repetir, Fabián Ruiz, Michael Merino y Alex Baena. Esos son los mediocampistas. Y los delanteros, que para mí hay mucho mejor nivel en delanteros este año que el 2022, tenemos a Mikel Oyarzabal, a Dani Olmo, Borja Iglesias, que lo llevó a Borja Iglesias en lugar de Gonzalo García, siendo que Gonzalo García tuvo una temporada regular, igual que Borja Iglesias, pero bueno, se decantó por el delantero del Celta de Vigo. Ferran Torres, Lamine Yamal, el encendido Lamine Yamal, Nico Williams, el par de Lamine Yamal, Víctor Muñoz, una nueva incorporación, y Jeremy Pino. Esos son los delanteros. ¿No crees que del Real Madrid no se merecía ir ninguno? La prelista solamente tenía a
el defensor Fran García del Real Madrid, lateral Sí. izquierdo, y al delantero Gonzalo García. El mediocampo yo creo que es uno de los mejores mediocampos del mundo. No así el que llega en su prime. Para mí no es el mediocampo que llega en su prime. No. Rodri Hernández no está en un buen nivel. Martín Zubimendi tampoco está en un buen nivel. De hecho, en la final de la Champions no fue titular. Pedri estuvo en un muy buen nivel, pero bajó mucho su nivel ya cerca del Mundial. Gavi estuvo con lesiones. Festejó mucho de poder estar. Quizás el que en mejor nivel está es Fabián Ruiz. Fabián Ruiz está muy bien. Fabián Ruiz está Dani Olmo muy también, bien. pero bueno, más delantero. Mikel Merino tampoco está muy bien y Alex Baena está entrando de a poquito en el Atlético de Madrid, no es titular indiscutido. Entonces, con los pocos minutos que tiene, entra y demuestra y le alcanzó para estar en la lista de los 26 convocados para jugar la Copa del Mundo. Pero, como te digo, de los 6-7 mediocampistas, solamente Fabián Ruiz está en el pic de su carrera, vendría a ser. Y aparte llega con una orejona arriba del hombro, ¿no? No, olvidate, llega prendido fuego. Pasemos a las coincidencias, las famosas coincidencias. Este vendría a ser el elijo creer de España. Son las coincidencias que se dieron cuando España fue campeón del mundo en el 2010 y las que se dieron para ver si en 2026 por ahí puede llegar a coronarse campeón. Arrancamos por la número 1. En la liga, un equipo de la comunidad valenciana termina tercero. En el 2010 fue el Valencia y este año fue el Villarreal. En la Copa del Rey, el Atlético de Madrid pierde una final. En 2010 la pierde contra el Sevilla y en este año 2026 la pierde contra el Real Sociedad. El Real Madrid en el año 2010 consiguió el famoso nadaplete, igual que en el 2026. En el 2010 asume como técnico Mourinho para el Real Madrid, al igual que en el año 2026. Además, aparecen coincidencias en Champions. En el año 2010, el Arsenal elimina a un equipo de la Liga Portuguesa como el Braga con un delantero colombiano llamado Wasson Rentería y en el 2026 elimina al Sporting con un delantero colombiano, el famoso Luis Suárez. Aparece un equipo muy poco habitual de la liga, en este caso Noruega, en el 2026 como el Bodo Glimt, siendo la sorpresa de la Champions League. En el 2010 fue el Olympiacos de Grecia. Otra coincidencia más que se dio en la Champions League es que el Barcelona cayó en un global de 3-2. Este año fue frente al Atlético de Madrid y en el 2010 la final contra el Inter. Yendo a lo que es nivel de selección, España llegaba al Mundial 2010 tras caer en octavos de final en el Mundial 2006. En el año 2026 pasa lo mismo tras caer en octavos contra Marruecos en Qatar 2022. También ganó la Eurocopa previa. En el 2008 ganó la Eurocopa y en el 2024 ganó la Eurocopa también. Una de las coincidencias más locas es que en el Mundial 2010 y en el Mundial 2026 están en el mismo grupo, en el grupo H. Y se da el mismo partido inaugural, México contra Sudáfrica. También Shakira, luego de 2 mundiales sin participar, reaparece en la canción oficial, así como fue el Waka Waka. Dado esta discusión de que sabemos que España es una de las máximas candidatas e hicimos todo el recorrido de lo que fue el 2022 hasta la actualidad, habiendo repasado coincidencias, lista de jugadores, comparativa de la lista de los jugadores, tenemos varias preguntas para hacer con el chat y tenemos varias como disparadoras. Por ejemplo, ¿quién va a ser el jugador revelación de este mundial? Sin contar a Lamine Yamal, porque Lamine Yamal ya está establecido. No sé si Lamine Yamal teniendo un mundial excelente sería una revelación. ¿Quién es para vos el jugador revelación? Para mí, el jugador revelación, digamos que no sería siendo promesa, ¿no? O sea, un jugador joven. Digamos Sí. que no se esperaba que, o sea, lo que va a ser. Para mí, el jugador revelación va a ser Borja Iglesias. Ya, viste esa buenísima. Nada, para mí, el jugador revelación de la selección de España va a ser Mikel Oyarzabal. Para mí el jugador revelación va a ser Marco Cucurella. Va a ser un pilar muy importante en el ataque. Va a llegar mucho. Va a hacer 2 goles capaz que te hace. Entonces, para vos, Marco Curela va a ser revelación. El ¿Y revelación. quién va a ser el jugador fracaso, entre comillas, Uf, o fracaso rotundo de la selección España en el Mundial? ¿Querés que la tire? Soltalo. Vos querés que la tire. Soltalo. Pero vos te vas a enojar. Tú suéltalo. Para mí va a ser Pedri. Bueno, estábamos bastante parecidos. Para mí, el jugador de excepción va a ser Rodri Hernández. Uf. ¿Y quién va a ser el mejor jugador? El mejor jugador, sin lugar a dudas, de esta selección Sí. va a ser nada más ni nada menos que el tiburón Ferran Torres. ¿El mejor jugador? El tiburón Ferran Torres.
Puede ser el mejor jugador Ferran Torres. Para mí, el mejor jugador. Lo que pasa es que ya fue muy figura en la Eurocopa. Entonces, quizás que yo diga que el mejor jugador va a ser Dani Olmo. No me lo estoy jugando tanto. Porque ya jugó partidos importantes. O sea, sabemos, perdón que te interrumpo, sabemos que el mejor jugador seguramente, o el tildado mejor jugador, va a ser Lamine Yamal, pero porque es lo que se espera. Acá la idea es como, Yo no sé si espero tanto de Lamine Yamal. y se espera, o sea, se espera. Va a jugar su Espera. va a jugar su primer mundial. Sabemos que no le va a pesar jugar su primer mundial, Yo, pero yo creo que es muy progresivo. Este tipo de mundiales son una cagada porque son muy progresivos. Porque antes vos arrancabas el mundial y decías, bueno, ¿contra quién debuto? Pum, te metían a a la Suiza de Shaqiri a hacer el debut del mundial y vos decías, a la mierda, te puede llegar a pesar el primer partido. Hoy tenés que debutan contra Cabo Verde, un partido a las 4 de la tarde no va a haber nadie, entonces es muy progresivo, es muy probable que sea un partido amistoso para ellos, no se den cuenta si están jugando un amistoso o no, o les puede ser muy chocante cuando en los octavos de final se tengan que encontrar contra un equipo como, no sé, Austria, por ejemplo. El mejor jugador, me gustaría decir Dani Olmo, pero bueno, como te digo, no sé si sería sorpresa que sea el mejor jugador. Yo creo que está, obviamente, entre Fabián Ruiz, Lamine Yamal o Gavi. Para mí está entre esos tres, pero bueno, vamos a decir la cómoda, no nos la vamos a jugar. Y vamos a decir Lamine Yamal como el mejor jugador del Mundial de España. Desde esa misma base, ¿quién va a ser el máximo goleador? muy fácil. Mirá que tenés Son los dos varios. buenos. Son los dos buenos. Para mí va a estar entre Mikel Oyarzabal y Ferran Torres. Yo voy por el tuyo. Para mí, el que juegue más partidos de esos dos Nah, va a ya ser estará. boludo, No que sea son los dos tan de exodado, boludo. Sí. Ferran. Ferran Torres. Tengo el corte de él, boludo. ¿Hasta dónde llega España? Para mí, llega como mínimo a cuartos de final. Sí. Yo te iba a decir más. Queda afuera en semifinal. Y gana el tercer y cuarto puesto. Gana el tercer y cuarto puesto. Para mí queda afuera en cuartos de final. Eliminados por penales porque no va a haber otra chance de que lo puedan eliminar. ¿Cuál es un buen mundial y cuál es un mal mundial o un mundial fracaso para España? Para mí un buen mundial son cuartos. Para mí también. Obviamente el mal mundial sería sacando fase de grupo, ¿no? Recordemos que ahora tenemos una ronda más. Tenemos 16avos, octavos, cuartos, semis y final. Ok. Para mí, un mal mundial Sí. de España sería no llegar a cuartos de final. Bien, porque Eso es un fracaso. en este tipo de selecciones pasa algo muy loco. ¿Por qué? Porque un mal mundial es quedarse afuera en octavos. Cuando para pero una selección normal, pero un buen mundial es quedarse afuera en cuartos. O sea, hay un partido de diferencia. Un partido se define claro. si es un fracaso o un buen mundial. Sí. Ahora, yo te consulto. Sí, pues yo te respondo totalmente sincero. Se estuvo dando. Yo sé que acá le vas a dar con un caño porque vos sos reculé. Se estuvo hablando mucho se estuvo hablando de que los madridistas, los merengues, el pueblo merengue está alentando por CR7. No así por Portugal, pero porque CR7 gane su mundial y OU llegue más lejos que España. ¿Qué opinas de eso? Habla por sí solo. Para mí, mi punto de vista, habla por sí solo. A ver, es una estupidez eso de... Eso es una estupidez, es una pelotudez. A ver, no te voy a decir que yo no grité como un enfermo el gol de Julián Álvarez y no voy a decir, yo no lo grito porque no lo llevaron al Pipa Benedetto. Chiflamos. ¿Vos te pensás que el hincha de River a Paredes cuando le hizo el gol en el Monumental no le gritó de todo? No, olvidate. Pero cuando cortó la pelota Copa América 2024 contra Colombia... ¿Sabe qué? ¡Neta! En época de mundial tenés que ir para tu país. Tenés que hinchar para tu país, pase lo que pase, sea quien sea el jugador que va o no va. Exactamente. Van a gritar los goles de Lamine, van a gritar los goles de Ferran. Claro. Igual no sé, ¿viste? Porque ellos son medio Son monos, raros. Amigo, qué feo debe ser de Nicaragua, que te encante el fútbol y tener que hinchar por otra selección. Sí, si vas a los seguidores de Nicaragua, si van a echar por una selección, hincha por Argentina. Hincho por Argentina, loco.